Es difícil ponerlo así en orden las cosas, pero lo que encontramos fue 40% de las comunidades estaban totalmente abandonados. Otro 40% tenían algunas personas, pero estaban afectados y no estaban completos su población. Y unos 20% que como que no pasó nada, ¿verdad? Ahora en las comunidades abandonadas era un poco difícil encontrarlos. Yo conocí los aldeas, digamos, de Comalapa, esa área, desde hace tiempo. Y mi ayudante, por supuesto, también. Pero llegamos donde, en un caminito, una vereda, donde tiene que estar la aldea, y no se miraba nada. Porque había pasado suficiente tiempo que el monte y todo se ha crecido y las casas quedaron fuera de vista, ¿verdad? Tenía que uno pararse, entrar, meterse adentro y encontraba casas abandonadas. Se miraban abandonadas de instante porque hasta ollas estaban todavía donde estaba el fuego, colchones y otras cosas tenían en la casa y no tenían tiempo para llevar todas sus cosas, sino que se fueron rápido. Pues en una de esas paradas, en una aldea que se llama Parashak, me quedé sentado ahí. Como está mencionado, mi ayudante desapareció porque lo capturaron y nunca le hemos podido contactarlo. Ya buscamos en los bases militares y donde quiera, no hubo señas. Él se llamaba Lázaro Musía, que casualmente era familia de buenos amigos míos de Patzón Chimaltenango. Pero Lázaro desapareció, entonces yo andaba solo, pero cuando llegaba a ese lugar para allá, buscando personas o información de algo, no había nada, estaba completamente abandonado, como mencioné anteriormente. Y me quedé ahí parado. Más bien creo que estaba sentado en una roca y si no estoy mal, pensando qué hacer, dónde seguir, cuando de repente aparecieron unas personas caminando. Yo calculo que tal vez unos 40 personas estaban en muy mal estado. Varias caminando con palos y así para soportarse. Casi la mayoría tenía infecciones de ojos. Había personas que se veía que tenían como trapos amarrados en heridas así como de lo que llaman llagas tropicales, esas infecciones. En fin, sí, una cosa horrible. Entonces entré a platicar a ellos, eran de ese mismo lugar donde estábamos. Y les pregunté en qué forma la podemos ayudar, qué necesidades tienen. Increíblemente, la única cosa que pidieron era semillas. Y yo dije, pucha, ¿qué semillas? Es que ellos necesitaban
medicamentos, ellos necesitaban de todo. Pero lo que querían era poder volver a su normalidad y esa área de Parashat es un lugar que tiene mucho nacimiento de agua y ellos pueden sembrar todo el año. Yo salí con esa inquietud y aquí en mi oficina de mi negocio, todas las noches me juntaba con una Michael Shawcross, que era un inglés que tenía un negocio de comprar y vender libros. Y él como éramos amigos, él venía todas las noches y aquí nos hacíamos los cortes de caja y depósitos de banco y esas cosas juntos, ¿verdad? Y en esto de venir de este visita para allá, le comenté la situación con él y en su carácter que era, diría yo, rudo, no sé. Digo, pues, tenemos que hacer algo, ya, de una vez. Sí, claro, pero ¿cómo vamos a hacer? Pues nos pusimos de acuerdo que él iba a contactar toda la gente que tenía así relaciones cercanas. Él resulta que era un aficionado de explorar cuevas y cosas así. Entonces conocía muchas personas en este ambiente. Y yo, pues, mis contactos eran más que todo personas del Cuerpo de Paz, personas de la universidad y familiares. Entonces nos decidimos contactarlos a todo el mundo que podemos, a ver qué donaciones nos puedes conseguir. Nos conseguimos $8,000. Y con ese $8,000 empezamos a llevar ayudas a esa aldea. Lo que vale la pena destacar es que son 3 aldeas en pongamos una loma. Shikin Sinaí, Parashat y Pachiquí. Y los 3 estaban igual de afectados. Entonces, en este inicio que hicimos con Michael Shawcross, llevamos materiales a esos 3 lugares. ¿Qué llevamos? Llevamos alimentos, llevamos encierros de cocina, ollas y cosas así. Llevamos asadones, machetes, limas y cosas mínimas para trabajos. Y semillas. Y pues ese fue el inicio de lo que estamos haciendo hoy. En ese tiempo estaba trabajando como voluntario médico un doctor Hogan y él trabajó en el Hospital Berhorst. Y solía llegar aquí en la noche a platicar con Michael y yo de cualquier cosa y se involucró en lo que estamos haciendo. Y en uno de estos cerramos y yo llevé al doctor ahí a la casa donde él estaba quedando y cuando llegamos al punto y paramos el carro y me dije, mire, ¿cómo podemos ampliar esa cosa? ¿Qué es lo que necesita para seguir con ese trabajo? Y mi respuesta en ese entonces era, bueno, lo que debemos hacer es estudiar y ver cuál es la necesidad y todo eso, qué lugares. Entonces, él regresó a la universidad donde él estudiaba, que era Tulane de Nueva Orleans en los Estados Unidos.
y habló con un doctor Bertrand, que era el director de salud pública en esta universidad, y él mandó 2 de sus estudiantes como para ayudarnos aquí, Richard Margolius y Tom Siles. Y con ellos empezamos a estudiar las aldeas principalmente de Comalapa y de San Martín de Otepeque. Yo creo que simultáneamente que estaba pasando eso, el presidente de la junta directiva de la Fundación Berghorst era Harris Whitbeck, y él también tenía una posición, una relación con el gobierno actual de Ríos Montt como asesor en el asunto de ONGs, de organizaciones no gubernamentales. Entonces, él nos contactó, él nos habló y dijo que quería invitarnos a conocer un grupo en la capital de mujeres que estaban trabajando en esa clase de ayuda a emergencia. Nos reunimos en la casa de Nani. Don Harris, estaba Jim Hogan, estaba yo, creo que estaba Vey y las mujeres del grupo. La idea era de ver si entre el proyecto que tenía ellas, que era de fabricar y distribuir alimentos nutritivos, y el proyecto de nosotros de tratar de llevar ayudas de emergencia a las personas afectadas por la violencia. Era pues de unirse los esfuerzos. Y en eso realmente lo que hicimos fue de iniciar, de formar una junta directiva de personas de los 2 grupos. La organización la pusimos el nombre Programa de Ayuda a las Víctimas de Violencia en el Altiplano. PABBA. Al mismo tiempo estamos solicitando el registro de la organización como ONG con el Estado. Y el Estado no le agradaba mucho el nombre. Y fue uno de nuestros directores aquí en Pava, que se llama Dr. Peter Wright, que dijo, bueno, solo quitamos un B y le ponemos programa de ayuda a los vecinos de Altiplano. Y en eso se quedó. Y era más aceptable para los que nos tenían que registrar. Sí, parte de compromiso para que nos registrara como ONG era que aceptáramos la participación de 2 miembros recomendados por el Estado. Yo creo que los 2 llegaron al primero y tal vez al segundo reunión. Me imagino que el propósito del Estado era de ver que la organización no estaba involucrada en cosas ilegales o en contra de los intereses del gobierno, ¿verdad? Entonces, como no sucedió nada de eso, pues nosotros seguimos adelante. Estamos en ese entonces todavía trabajando en los primeros aldeas en Chimaltenango y prácticamente sin fondos, ¿no?
Entonces, era de tratar de juntar dinero como se pudo. En fin, se me ocurrió acudir a la USAID, que es de la Embajada Americana, porque un compañero mío del proyecto de Cuerpo de Paz, donde yo originalmente vine a Guatemala, era el director. Empezamos a ampliar el estudio de la área. En eso habíamos solicitado ampliar proyecto a toda la área afectada hasta la frontera de Huehuetenango y México. Pero este fue negado rotundamente. No nos aceptaba esa solicitud. Y en ese entonces el doctor Hogan y la señorita Smithers fueron a Washington de los Estados Unidos, hicieron varios contactos y lograron contactar con una persona encargada de fondos de emergencia del gobierno de los Estados Unidos. Y esa persona dio un donativo de $500,000. Ese dinero llegó aquí a la embajada, sino que aquí no sabían nada, ¿verdad? Les cayó de sorpresa. Y en esto, por la relación un poco tenso y todo con la embajada, ellos decidieron asignar el dinero a otra institución que ellos creían que podría ser responsables del monitoreo y todo eso. Entonces asignaron el donativo al Ejército de Salvación. Prácticamente se partió el donativo en mitades a PAVA y a ellos mismos. Y así en eso nosotros seguimos trabajando. Trabajamos en Huehuetenango, en varias aldeas de Huehuetenango, especialmente los que estaban cercanos a la frontera de México, donde había mucha violencia y mucho problema. También en Ixcán, donde también había aldeas abandonadas y esas cosas. Trabajamos con ayudas en esos lugares hasta terminar los fondos, ¿verdad? Pues la decisión realmente era, ¿seguimos como organización o ahí se terminó o qué hacemos? Y prácticamente le dimos el giro a hacer proyectos de desarrollo comunitario. Y teníamos personas ya capacitadas, entrenadas, que eran cachiqueles, por decirlo así. Y pensamos que era lógico, algunos pensamos que era lógico, que regresáramos a Chimaltenango, que trabajáramos en ese departamento, con nuestras personas de habla cachiquel. Y en esto mi amigo Michael Chocro se partió de PAVA porque él quería seguir trabajando en el área de Quiché, que lo hizo y se hizo varios trabajos él en ese departamento con su propia organización. Y los demás de nosotros seguimos en proyectos de desarrollo comunitario en el departamento de Chimaltenango. La mayoría de los proyectos eran en el municipio de San Martín Jaltepeques, Comalapa y Tecpan. Como a los 30 años de existir PAVA, había hecho
106 escuelas rurales, como, si mal me acuerdo, como unos 40 proyectos de agua potable y tal vez unos 10 o 12 puentes de carreteras. ¿Qué hacer? Porque Pava había invocado en construir unas bibliotecas. Y esas bibliotecas tenían una invocación mayor en preparación de personas para seguir su educación y todo esto. Organización comunitaria. Las bibliotecas sí tomaron impulso mayor. Y no le puedo decir exactamente el giro, pero Pava giró directamente a apoyar esa clase de proyectos. Ya no estaba trabajando en construir escuelas y cosas por el estilo, porque realmente en la zona donde nosotros trabajamos no existía la misma necesidad de antes.